La decisión de venirme para acá fue basada básicamente en la terrible situación que estábamos viviendo en el país. Al ser yo una familia monoparental, era madre de 3 niños, tenía 27 años sin estudios y la verdad es que trabajaba mucho. Todos los días, en la mañana tenía un trabajo, en la tarde tenía otro trabajo. O sea, si es que realmente no trabajaba más ya porque no había más horas en el día. Entonces veía que no quería ese futuro para mis hijos. Quería darles un porvenir mejor, que ellos tuvieran pues justamente lo que no podía darles en ese momento, en esas circunstancias no podía. Además de eso, pues también me llevó a tomar la decisión un acoso constante que sufrí en esos momentos de mi vida. Era joven, inexperta, quizás en estos momentos o en otro momento de mi vida habría tomado otra decisión, pero en ese momento no vi nada más que la salida de huir de una situación precaria, de huir de un país que realmente no nos daba la oportunidad de sobresalir por el tema económico. Todos estamos viviendo una situación muy dura. En esos momentos acababa de hacer una transición de nuestra moneda original, que era el sucre, al dólar, con lo cual todo se encareció de una manera exagerada, que es lo que nos llevó a muchísima gente a salir del país. Y una de ellas yo. Tuve que dejar todo lo que yo quería. Siempre he sentido empatía con la gente que ha tenido que dejarse hijos pequeños, porque yo me dejé un niño con 2 años, mi último hijo. Entonces sentía como que literalmente como que me abriese el pecho, me sacara mi corazón, se lo pusiera en manos de mi madre y viniese con la firme ilusión de que esa partida tan dura pero necesaria iba a ser el principio de algo mejor para mis hijos. Tuve la suerte de ser recibida por una persona a la que quiero mucho, la que me abrió las puertas aquí, pero pese a todo es un comienzo muy difícil no tener nada de lo conocido aquí. Realmente verse sola, verse sin esa parte tan importante que son los hijos, que son la familia, que aquí sí o sí te tienes que valer por sí sola, no importa las circunstancias, no importa si estás enferma, si estás sana, si hace frío, si hace calor. Tienes que apechugar con lo que haya y con lo que venga y agarrar un trabajo que quizás en el cual no estás conforme, no te encuentras, no te gusta, pero tienes que hacerlo porque toma en cuenta de que vine en un momento en que no tenía papeles. Cuando venimos, pues nadie tenemos papeles, documentación legal que nos acredite y nos pueda dar acceso a una mejor vida laboral. Pero lo más difícil creo que fue eso, el ver que realmente tenía que afrontar mi vida sola y no podía darme el lujo de rendirme, porque tenía 3 hijos por los cuales dar la cara, tenía una deuda a cuestas, la deuda que lógicamente hice para poder venir aquí, tenía a mi madre que se quedó a cargo de mis hijos, entonces yo cargaba con toda esa responsabilidad y no podía darme el lujo de fallarles. A los 3 meses vi que no podía conseguir más trabajo aquí, entonces supe de alguien aquí en Murcia y ella me consiguió trabajo en donde ella trabajaba, en un restaurante que estaba de fregaplatos. Estuve 2 años ahí, entonces ahí compartí con mucha más gente ecuatoriana y desgraciadamente hay muchísima gente que no soportaba el dolor, no soportaba la tristeza, la ausencia de la familia, la soledad. Unos se refugiaban en el alcohol, otros renunciaban a su sueño y se regresaban al Ecuador. Eso fue difícil porque yo también habría cogido mi maleta y me habría marchado. Yo también tenía ganas de ver a mi familia. Yo veía los aviones en el cielo y quería irme en uno de ellos y regresar a todo lo que yo quería. Pero como dije antes, yo no me podía dar ese lujo. Claro que tuve momentos en los que pensaba rendirme, muchísimos. La necesidad de un abrazo de la familia, de ver la carita de mis hijos, yo lo necesitaba. Y sí, la verdad, como humana que soy, sentía envidia de la gente que tenía a sus hijos cerca y los veía. Yo no me los podía traer aún porque estaba indocumentada, porque no tenía medios para traérmelos, no tenía una vivienda donde recibirlos, tenía muchas deudas. Y realmente hubo un momento muy crucial en el cual sí que estuve a punto de regresarme, renunciando a todo, renunciando a mi sueño de darles un futuro mejor a mis hijos y para mí misma. Cuando mi hijo pequeño atravesó una situación de desamparo, no por situaciones que se dieron, salió del cuidado de mi madre y lo pasaba mal.
Al día siguiente tenía la firme idea de comprar un billete de avión y regresarme. Puse en manos del Creador todo ese dolor que estaba viviendo. Ocurrió un milagro porque mi madre pudo recuperar a mi hijo. Entonces sí, recuperé la gana, el entusiasmo, la fuerza para continuar. En los trabajos que yo tenía, en los tiempos libres, siempre me dediqué al tema de la peluquería, siempre, yo nunca lo dejé. Las tardes que yo tenía libres, me buscaba gente para cortarles el pelo, ya sea en mi casa o en su casa. Luego, cuando ya tuve papeles, pues me fui a trabajar en un hotel. Y toda aquella gente que yo atendía, se me consolidó una pequeña cartera de clientes. Y ellos siempre me estaban motivando a que debería de montar mi propio negocio. Pero claro, yo no tenía ni los medios, ni el conocimiento del tema burocrático para gestionar toda la documentación que conllevaba el montar un negocio, el hacerse autónomo en este país. Mientras tanto, estuve trabajando en un hotel, pero en realidad algo en mí quería renunciar al hotel. Ya no estaba a gusto allí porque no era lo mío. Entonces, por suerte, ahora lo digo por suerte, en aquel momento lo vi como una desgracia el caerme en las escaleras del hotel. Me hice una fractura en el coxis y tuve que coger la baja. Y a mi jefe no le sentó bien eso. Al mes o algo así me despidió. Claro, al despedirme después de 4 años, la empresa tenía que indemnizarme. Entonces fue cuando yo cogí ese valor que me hacía falta para tomar la decisión y dar ese salto de ser mi propia jefa. Con todo el miedo que ello conllevaba, busqué ayuda, busqué asesoramiento en personas entendidas en la materia. La Cruz Roja fue una entidad que a mí me ayudó muchísimo. Me ayudaron con todo el tema burocrático. Además lo puse yo, mi trabajo, la búsqueda de local. Alquilé un pequeño local y empecé de a muy poquito, con muchos fallos, con muchas carencias, con un miedo tremendo de no poder cumplir con las obligaciones económicas que había adquirido, porque me ayudaron a gestionar préstamos. Y una vez que abrí, tuve que cerrarla a la semana o a los 15 días, creo, de haberla abierta para irme a enterrar a mi madre que falleció. Un golpe muy duro para mí porque estaba empezando, tenía mucha ilusión con el tema de la peluquería. También estaba con ese dolor tan grande de la enfermedad de mi madre y agravó de un momento al otro y que tuve que cerrar una peluquería que estaba empezando. Quise llegar a sus últimos momentos, pero la vida no me dio la oportunidad. Llegué a enterrarla solamente. Cuando regresé, mirándole a la cara al miedo, abría todos los días la peluquería con la misma ilusión, atendía a la gente lo mejor que podía, que sabía. La verdad es que ahí me di cuenta recién de la bendición que fue para mí el accidente que tuve en el hotel, la caída que tuve en el hotel. Ahí me di cuenta de la capacidad que tenía yo de gestionar mi propio negocio y que podía, junto con eso, enseñar a más gente a trabajar, incluidas mis hijas. Reunir a mi familia fue un tema bastante complejo porque si tienes 3 hijos y tienes que escoger a cuál de ellos traerte, ¿cómo lo haces? Tenía solo una nómina. Cuando tuve que hacer la elección, pues elegí traerme a mis 2 hijas mayores. Me necesitaban y yo las necesitaba a ella a la vez. Una criatura cuando tiene de 14, 15 años, ¿qué quiere? Compartir cosas que a lo mejor con una abuela no son fáciles de hablar. Elegí traérmelas a las 2, pero ello conllevó el tener que dejármelo a mi hijo pequeño allí con mi madre. Yo sabía que quedaba en buena compañía, mi madre lo cuidaba pues, como si fuese su hijo, pero para mí era muy duro, era como que me dividía en dos, porque ¿qué más hubiese querido yo que traérmelos juntos, estuviésemos juntos? Pero no podía. Con el paso del tiempo, gracias a Dios, la peluquería ha ido muy bien, yo tuve muy buena acogida, tanto del público latino como de la gente propia de Murcia. Me seguía formando, salí fuera del país a seguirme formando en mi profesión. Y poco a poco fui agrandando mi negocio, creé puestos de trabajo. Ese fue el comienzo de un buen porvenir aquí y pude traérmelo a mi hijo. Ya él estuvo aquí conmigo, con sus hermanas, entonces ya me sentí completa. Ese sueño de reunir a mi familia se había cumplido. Ahora sabía que aquí estaba mejor que allí. Estaba segura de que el porvenir de mis hijos estaba aquí. Y los 4 nos abrimos camino, ellos estudiando, yo trabajando. Mis hijas luego me ayudaron a trabajar. Hicimos una pequeña familia y mi familia se consolidó aquí de esa manera.
he conseguido consolidar un negocio con ya 20 años. He hecho inversiones de las cuales he obtenido beneficios para poder adquirir bienes. También con esfuerzo, también a base de deudas, de acudir a las entidades financieras. Y hoy en día pues me siento satisfecha de lo que he conseguido. He podido construir un porvenir para mí y para mis hijos en esta tierra a base de mucha lucha, de mucha perseverancia, de constancia, de fe, con todo y miedo, porque no voy a decir que no tenía miedo. Claro que tenía miedo y mucho miedo, pero aún mirándole a la cara al miedo, eché para adelante. Y ahí estoy. ¿Tienes miedo? Hazlo. Sé fiel a tus deseos, a tu sueño, pero sobre todo sé constante. No te des por vencido jamás, vencida jamás. Siempre creer en una fuerza divina que nos impulsa, luchando un día a la vez, creyendo en ti un día a la vez, siéndote fiel un día a la vez. No mañana, no ayer, solo hoy. Solo hoy elijo triunfar, solo hoy elijo ser feliz y solo hoy elijo perseguir mis sueños. Solo hoy. Todo se puede, todos tenemos esa fuerza dentro, sabemos cómo hacerlo, lo sabemos. Si nos permitimos callar nuestra cabeza y sentir lo que nuestro ser interior nos guía, nos dice, sabemos cómo hacerlo. Con todo y miedo, vivamos con ilusión, con esperanza, con fuerza, con ánimo, un día a la vez. Se puede, claro que se puede. Cuando yo era niña, escuchaba en las noticias de guerras, historias desagradables que había por ahí. Yo siempre soñé o quería o me veía hablando con esa gente y haciéndoles entender de que el pelearse no era el camino, que el amor, el amarnos los unos a los otros, ese era el camino. Entonces yo creo que esto se puede sintetizar en ámate a ti. Y cuando eres capaz de darte ese amor, quizás ese amor que buscamos fuera, somos capaces de darnos nosotros mismos, ese amor se va a expandir. Ámate a ti mismo, sé fiel a tus sueños, a tus pensamientos, a tus ideales, no dañes a nadie y por sobre todas las cosas, sé feliz.